Queridos hermanos, que estamos participando en esta celebración, singularmente hermanos de todas las cofradías medinenses aquí representadas y de una forma especial hermanos de esta cofradía que hoy celebra los 475 aniversario de su andadura. Subrayemos una vez más esta expresión que está en el corazón de la razón de ser de las cofradías. Hermanos, que sale además precisamente de la invocación que Jesús nos enseña, Padre, que resuena de una forma especial en la oración que Jesús realiza en el huerto de Getsemaní, donde le brota del corazón una expresión aprendida en su lengua materna, Abba, palabra llena de confianza y que por otra parte podríamos decir que atraviesa las lenguas y los tiempos. Tatá, papá, mamá, Abba, como una expresión de profunda confianza y al mismo tiempo de abandono en la voluntad de aquel a quien el Cristo orante en Getsemaní se dirige. Volvamos ahora al texto del Evangelio, porque podríamos decir que Jesús en Getsemaní, en esa hora singular en la que pasa por su corazón su existencia y también aquello que le viene encima, la cruz a la que se entrega y ofrece. Jesús seguramente en esta hora de Getsemaní piensa en aquellos días pasados en el desierto, porque en el Evangelio que se acaba de proclamar hemos escuchado en su final: completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Y esta otra ocasión, hermanos, es Getsemaní, en el que Jesús vive en lo profundo de su corazón un combate, una angustia. Que pase de mí este cáliz, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es el combate entre la vida entendida como vocación o la caída en la tentación de replegarnos sobre nosotros mismos o de querer hacer el proyecto de la existencia desde otros medios. Así Jesús, después de haber pasado tanto tiempo en Nazaret, en silencio, como en esa escuela de idiomas, tratando de aprender a podernos decir en nuestra propia lengua lo que llevaba en su corazón, tratando de poder escuchar en nuestras risas y lágrimas, con nuestros cantos y maneras de vivir y de obrar, aquello que también nosotros llevamos en el corazón y que nos inquieta, va a salir a la vida pública, al anuncio de la llegada del reino y a llamarnos a la conversión. Después de haber vivido el bautismo ungido por el Espíritu Santo, siendo ya Cristo, que significa ungido, va a pasar 40 días en el desierto. Es el Espíritu el que lo fue llevando por el desierto y es tentado por el diablo. Fijaos, amigos, Jesús es tentado en el desierto, en el monte, en el templo. Los tres son lugares que en la tradición bíblica son lugares singulares del encuentro con Dios. Podríamos decir que son lugares benditos, que son lugares sagrados, y sin embargo es ahí donde se produce la tentación.
Seguro que no nos extraña, porque eso también nos pasa a nosotros. ¿O es que acaso no consideramos, por ejemplo, un lugar bendito nuestra familia? Y hermanos, ¿quién en el seno de su propia familia no experimenta la tentación? La tentación, es decir, el replegarse cada cual sobre sí mismo, el pensar que las cosas las hagan otros. La tentación en las diversas facetas o aspectos de una vida familiar entre los esposos que, habiéndose prometido fidelidad, experimentan la tentación de la infidelidad, que habiéndose prometido una alianza para toda la vida, experimentan la tentación de que la alianza se quiebre. Entre los esposos que son padres y sus hijos, entre los hijos que son hermanos. Anda, que no hemos experimentado todos en el seno de nuestras familias, siendo hermanos, el querer apuñar las cosas, el decir esto es mío, desde los juguetes de los niños hasta el tiempo de los más mayores, a la hora de querer colaborar en las cosas comunes, en las tareas domésticas, en los asuntos de la vida familiar. Y queridos amigos que celebráis este aniversario, ya camino de los 5 siglos, siendo la cofradía un lugar bendito, un lugar para cultivar una devoción, un lugar para poner los ojos en un acontecimiento concreto de la vida de Jesús y desde ese acontecimiento querer ser discípulos de Jesús, un lugar donde cultivar la fraternidad, un lugar donde ensayar que el Padre Nuestro que rezamos juntos verdaderamente toma carne en nuestra fraternidad, en nuestra cofradía. También, ¿cómo no reconocerlo? Experimentamos en la cofradía como Jesús en el desierto, en el templo, en el monte, lugares benditos del encuentro con Dios. Experimentamos también la tentación del amor propio, la tentación del poder o de la vanagloria, la tentación de querer hacer de la cofradía, de sus diversas tareas, servicios, de los cargos, de las responsabilidades, plataforma para el amor propio. Y entonces a veces discutimos, y lo que es una cofradía como ámbito de fraternidad se convierte en ocasión de tentación, de disputas, de discrepancias, de enfrentamiento, o de las cofradías entre sí, de la Iglesia como comunidad cristiana. Sí, amigos, el diablo a nosotros como a Jesús nos tienta en precisamente las realidades concretas de nuestra vida, aquellas que son también la ocasión de vivir la vida como vocación y de vivir el camino de la santificación de cada uno de nosotros. Como vivimos en medio de la convivencia en una sociedad, en el desarrollo de nuestros trabajos, de nuestras tareas, en las relaciones entre vecinos, que es algo bueno, porque si no conviviéramos, la soledad sería tantas veces amarga y tendríamos que resolver todos los asuntos cada uno de nosotros. Así, gracias a la convivencia en sociedad, incluso la convivencia acumulada en el tiempo, gracias a lo que antepasados nuestros han luchado, han trabajado, han estudiado, tenemos hoy logros en la vida de los avances científicos, de las soluciones de problemas en nuestra vida social, de los avances en la medicina o en la enseñanza o en tantos aspectos de la vida común. Hemos logrado avances en la vida social, en la organización democrática de nuestras sociedades.
Y esto es algo bueno que podemos reconocer. No es lo mismo nuestra sociedad que la sociedad del siglo XVII, del siglo XVI. Pero esta misma vida común, que tiene tantos aspectos valiosos, que podemos trabajar y hacer fiestas, que podemos, gracias a la distribución de las tareas y los trabajos, pues podemos comer y alimentarnos y tener educación y servicios sociales y sanidad y sistema fiscal y de impuestos a través del cual podemos financiar las cosas comunes de nuestra sociedad. Pero no lo podemos negar, también la vida común, también las relaciones entre vecinos, también la vida económica y la vida política es ocasión de tentaciones, de triunfo de los propios intereses, de ocasión para las trampas o para la corrupción. Es decir, amigos, nuestra vida, como la de Jesús en Getsemaní, como la de Jesús antes en el desierto, en el monte y en el templo, es un permanente diálogo que a veces se hace combate entre la tentación y la vocación, entre escuchar solo la voz de la vanagloria o de los intereses, o querer vivir la vida como vocación, contando con la gracia, con la ayuda de nuestro Dios, con la acción del Espíritu Santo. Os decía al principio que si esa imagen de Jesús orante en Getsemaní, si esa imagen de la oración del huerto de los olivos, si esa imagen en la que Jesús, orando, se encuentra con que el ángel le presenta el cáliz, que significa el destino de la vida, pudiera expresarse con una palabra, esa palabra sería Abba, Padre. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y así, amigos, Jesús, al enseñarnos, desplegando su Abba, su Padre, la oración del Padre Nuestro, en realidad la oración del Padre Nuestro, ensayada por Jesús, enseñada a los discípulos de la primera hora y transmitida a lo largo de los siglos en la Iglesia y concentrada en la oración del huerto como anticipo de la vera cruz, de la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir que esta oración es la antítesis de lo que ocurre en las tentaciones de este primer domingo de Cuaresma. Os propongo que hagamos este ejercicio y con esto os prometo que termino. Pensad en el Padre Nuestro, pero al revés. Empecemos por el final. Líbranos del maligno. Porque el maligno, como tantas veces nos recuerda el Papa Francisco, existe. El tentador quiere apartarnos de Dios y enfrentarnos entre nosotros. El misterio del mal que está escondido en detrás de tantos comportamientos que nos preocupan del mundo en el que vivimos. Por eso Jesús nos invita a decir, líbranos del maligno. Sigamos hacia atrás. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Jesús fue sometido a la tentación. Nosotros también padecemos las tentaciones. No nos dejes caer en la tentación. Como desgraciadamente caemos en las tentaciones, perdónanos como nosotros también perdonamos. Este es el ambiente del final del Padre Nuestro. Líbranos del maligno, no nos dejes caer en la tentación. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego fijaros las peticiones de Jesús que enlazan con las tentaciones. Danos el pan de cada día.
Dile a esta piedra que se convierta en pan. Danos el pan de cada día, tu pan, Señor, el pan del porvenir, el pan de la Eucaristía, el pan cotidiano. Que se haga tu voluntad. Cuando el tentador le está pidiendo a Jesús que fuerce al Padre a que haga un milagro, si te tiras de la torre del templo abajo, tu Padre no va a dejar que te estrelles y va a enviar a los ángeles. Es querer forzar la voluntad de Dios, es querer que Dios haga un milagro para el beneficio de Jesús. No, Jesús dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si me adoras, todos estos reinos te daré. Y Jesús nos enseña que venga tu reino, que venga tu reino. Santificado sea tu nombre, Abba, Padre nuestro. Sí, queridos hermanos, somos el pueblo del Padre nuestro. Somos el pueblo que se reúne cada domingo a rezar el Padre nuestro, a decirle con los labios, para luego a lo largo de la semana ensayarle con las manos, con la vida, con el corazón. Queridos hermanos cofrades, pedidle hoy al Señor que os envíe su Espíritu Santo para vencer a la tentación y para decir como Jesús en Getsemaní: Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Queridos amigos, oremos juntos como Jesús nos enseñó y transmitamos a las jóvenes generaciones la oración del Padre Nuestro, para que juntos la recemos y luego la vivamos, viviendo como hermanos. Si luego las cuentas no nos salen y no vivimos la fraternidad, sabemos que Jesús el Señor subió a la cruz y dio la vida por nosotros para perdonar nuestros pecados y que permanentemente nos ofrece la misericordia para que seamos permanentes aprendices del Padre Nuestro. Vuestra cofradía lleva 475 años, entre otras cosas, rezando Padre Nuestros, alumbrando un paso, celebrando cultos y queriendo en la asociación, en la cofradía, tener gestos de fraternidad. Que el Señor os conceda seguir haciéndolo para que podáis cada vez más y mejor vencer a la tentación y vivir como Jesús la vocación. Si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Abba, Padre.